¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de su programa Testigos de Jesús, donde nuestro único objetivo es dar testimonio de las maravillas que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas, en las vidas de nuestros invitados y que por supuesto también puede hacer en su vida. Para Él no hay imposibles. Iniciamos este programa poniéndonos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos estado conversando a lo largo de esta serie de programas con Pilar Sierra, una niña que a los 3, 4 años sufre un abuso, luego muere su padre, empieza a tener problemas de rebeldía, empieza a tener problemas de intranquilidad, falta de felicidad, pero conoce en un retiro al Espíritu Santo. Esto en su etapa de adolescente. Luego viene la etapa universitaria, donde ella se separa un poco de la mano del Señor Jesús, y en nuestro último programa nos comenta que está a punto de casarse, poniéndolo todo en las manos de Jesús, sabiendo que ya no lo quiere hacer, pero diciéndole al Señor, si es tu voluntad, que así se haga. A mí eso me dejó un poco como confundido, Pili. Si en su corazón había algo que le decía, no es por aquí, no estoy yo en medio de ustedes, no va por aquí la cosa, ¿qué estaba pasando y por qué decir voy y lo hago? Creo, Jonathan, que a mí me pasó lo que le pasa a muchas mujeres. Como que mi autoestima estaba muy baja y me sentía así como agradecida, ¿verdad? O como diciendo, bueno, alguien se me va el último tren. Se me va el último tren, se fijó en mí, era mi mejor amigo, era una zona segura, parecía ser una buena persona, de verdad, creo que es una persona, fue como a mí un excelente amigo. Mucha inmadurez, ¿verdad, Jonathan? Y aparte de eso, el decir, ya toca, o sea, como quien dice, bueno, tengo que dar este paso en la vida. Realmente yo no estaba convencida y creo que, como usted lo dijo, cuando uno pierde la conexión con el Espíritu Santo y sabe que el Espíritu Santo le está advirtiendo, pero uno como que no quiere ver, porque también habían señales que a uno lo confunden, o que uno quiere ver señales donde no las hay, ¿verdad? ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, me pidió delante del altar del Señor que fuéramos esposos, ¿verdad? Él empezó a ir a misa porque yo iba a misa, ¿verdad? Pero él realmente no lo creía con su corazón, o sea, él no era un católico practicante. O sea, iba, pero no era su fuerza. Y qué complicado, Pili, porque ¿cómo detectar realmente si nuestra pareja es un católico practicante o es un católico de domingo o no es católico? Yo creo que uno tiene que ver más allá de lo que uno ve. Si el Espíritu Santo, la voz del Padre y el Hijo se reflejan en sus actos, uno debería entender que sí es una persona de Dios, pero a veces hay gente que pues no es religiosa y es más practicante de nuestra fe que otros que son religiosos. Y miren, la verdad es que era mucha confusión también, o sea, era como muy presión, era rápido y yo pensaba que era demasiado rápido para mí, yo no estaba convencida y como usted dice, no pude decir que no. Muchas mujeres no podemos decir que no, muchas mujeres pensamos, bueno, si ya me dijo y ya están las cosas, pues no, bueno, entonces, y le han pasado a muchas personas, ¿verdad? Y creo que yo definitivamente por todo lo vivido también había desarrollado codependencia, ¿verdad? Y eso es importante reconocerlo. Muchas personas desarrollamos codependencia, esa necesidad afectiva, como que si no lo tengo a él, no tengo nada, ¿verdad? Mi vida afectiva había sido muy truncada por el trauma de la infancia y como que uno dice, bueno, pues él me ama o con él voy a tener menos riesgos y nunca se me va a olvidar las palabras que él me dijo, ¿en quién vas a confiar si no en mí? ¿En quién va a confiar si no en él? Exacto. Y yo dije, bueno, tiene razón, pero le estaba quitando el primer lugar de mi vida, de su vida, de mi vida a Dios. O sea, me aferré a una posibilidad con alguien, me aferré a un sueño que ni siquiera era mío. Yo no sentía que me tenía que casar, pero lo veía él ilusionado. Y yo decía, mi mamá me preguntaba, como las mamás siempre tienen ese sexto sentido que les da el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso mamá María siempre está ahí con nosotros. Y le decía, ¿pero estás segura? Pero es que son muy amigos, pero es que no, o sea, es que está bueno desarrollar una amistad en una pareja, pero es que ustedes como que no mucho, ¿verdad? Decía mi mamá, ¿verdad?
La mamá de él en su momento también venía y se cuestionaba eso, ¿verdad? Porque cuando yo llegaba como amiga a la casa, yo era bien recibida a la casa de mi suegra, pero cuando ya llegué como novia o como esposa, era otra cosa, ¿verdad? Entonces, realmente es como complicado porque uno viene y decide sin decidir, solo se deja llevar, como le pasa a muchas personas, y nos dejamos llevar en todo, nos dejamos llevar en las emociones de cualquier tipo y en las emociones sentimentales también. Hay un montón de personas que nos casamos no convencidas, o porque estaba embarazada, o porque esto. En el caso mío ni era ni por eso, o sea, era porque yo decía, pobrecito, si le digo que no, o me voy a sentir la mala de la película si detengo esto ahorita. Pero es mejor un no a tiempo y no un no después del tiempo. Me llama la atención, ¿los dos estaban sirviendo al Señor en esa época? No. ¿Los dos pusieron al Señor en medio de ese hogar? Porque la petición de boda se realiza delante del Santísimo, pero ¿cómo transcurre ya en el matrimonio el hombre cabeza de hogar y la mujer en su rol de compañera idónea? Yo creo, sin temor a equivocarme, que cuando él me pidió que fuéramos novios y esposos en el altar, realmente lo sentía en su momento como algo emocional. Pero realmente la que iba a la iglesia era yo, no era él. Él iba de vez en cuando, ¿verdad? Pero empezó a ir porque yo iba todos los domingos a misa, él también iba, ¿verdad? Pero no por convencimiento, como pasa con muchas parejas, ¿verdad? Que por estar con ella o por estar con él hacemos cosas, y creo que realmente, como usted dice, no era Dios el primer lugar en nuestro noviazgo, y en nuestro matrimonio pues tratamos de ir a grupos de la iglesia y todo. Pero realmente a mí el problema es que cuando Dios te dice que no y te pone un alto en el camino y tú no lo escuchas, te transgredes el alto y estás dispuesto a correr el riesgo que yo pensaba que era mi zona segura, fue mi zona de conflicto más fuerte. ¿Por qué? A mí el príncipe se me convirtió en sapo el día de la luna de miel. ¿Cómo? Lamentablemente, pues el día de la luna de miel no pasaba nada, no tuvimos una relación sexual ni nada por el estilo, como pues se espera, no se consume el matrimonio, diríamos, porque empieza él y pues estábamos cansados y nos vamos a dormir, y al día siguiente salíamos de viaje, y cuando lo despierto en la mañana me grita y me dice un montón de malas palabras y me dice: ya estoy cansado de que me despertes. A mí no me gusta que me levanten. Y Jonathan, yo nunca había dormido con él, o sea, yo no sabía qué había sucedido ahí. Pero yo pensé que estaba soñando o que algo estaba sucediendo. Y la luna de miel no fue más que de hiel. Realmente no pudimos consumar el matrimonio adecuadamente. Empezó una serie de abuso sexual, una serie de abuso físico, psicológico y emocional. O sea, mi matrimonio empezó con un abuso emocional, psicológico y físico. O sea, mi esposo es una persona muy estable aparentemente, pero con el paso del tiempo empiezo a darme cuenta que era una persona agresiva, que era una persona que salía de sus casillas muchas veces y que llegó a un punto a ser una persona violenta emocionalmente. O sea, mi esposo nunca me pegó, pero sí me violentó psicológicamente, que yo era incapaz de hacerlo sentir como hombre, que yo no podía. Y uno virgen, mujer sin experiencia sexual, es tremendo porque lo cortan a uno de muchas formas. Empieza a activarse en mí también los recuerdos, porque nos pasa a muchas personas que hemos sido abusadas. El abuso se olvida, se niega, porque la negación del conflicto se da, y cuando empieza mi matrimonio empiezo a activar todas aquellas cosas y caricias que me hacía mi esposo me recordaban el abuso sexual de mi tío, y empieza a vivirse un infierno en ese matrimonio. Empezamos a buscar de Dios y pues algunos sacerdotes nos ayudaron. Yo recuerdo que incluso era vergonzoso él me llevaba donde el doctor para que el doctor dijera que yo no era la que podía tener relaciones sexuales con él. Y al contrario, el doctor decía: usted es una mujer normal, ¿verdad? ¿Usted qué le está pasando? Y entonces empezamos con eso. Luego de esta serie de problemas maritales empieza el carácter de él a ser volátil. Entonces un día estaba contento, otro día estaba enojado, y empieza a tener series
Y resulta que la psicóloga Jonathan se casó con una persona que tenía un desequilibrio emocional fuerte. Mi esposo, lamentablemente, algunas emociones lo hacían perder el control de su mente porque pues él es ciclotímico y bipolar. O sea, él llegó a un punto a tener ciclos de emotividad donde él gritaba o me abrazaba. Y un ejemplo que le puedo poner es que un día pues yo estaba durmiendo y él pues me quedé dormida en un sofá y me agarró amorosamente, me llevaba a la cama, me dijo: mi amor, te quiero, me tapó, me dijo: tenés una ronchita en la cara, tenés alergia, te voy a traer tu pastilla. Y cuando regresé desperté con todas las pastillas encima, con el botiquín tirado en la cabeza, y me dice: cómo sos de un montón de malas palabras, cómo sos de tonta, de ignorante, cómo es posible que no tengas tu medicina sabiendo que te enfermas. Y esos ciclos emotivos empiezan a enfermarme a mí también, ¿verdad? Porque cualquier persona que vive con una persona de ese tipo y empieza a hacer, me dice: mira, yo quiero comer, y de repente empezamos a comer y de repente dice: hay un zancudo en la lámpara. Y yo: sí, es que si hay un zancudo en la lámpara, es tu culpa que los zancudos entren en esta casa. Y empieza a tener episodios de pérdida del contacto con la realidad, o de repente estaba enojado y agarraba y pegaba al windshield y decía: Tim Marín de doping, güey, como que en ese te va a tocar a ti. Y empiezo a vivir una situación de temor. Habían tiempos en que yo me acercaba a mi esposo y él ni siquiera me volteaba a ver, y habían tiempos en que todo el día quería estar encerrado conmigo y teniendo relaciones sexuales, una cosa tremenda, y empieza un desorden en el matrimonio que no lo cuentan, y empieza uno a sufrir. Y yo decía: afuera yo soy gerente de una empresa, afuera yo soy feliz, pero adentro de mi casa era un infierno. Y entonces empiezo yo a tratar de no llegar a mi casa. Yo trataba de trabajar hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y él se mantenía enojado porque yo no llegaba a tiempo y todo, y habían formas tremendas y todo era mi culpa. Todo absolutamente era mi culpa. Si había un zancudo era mi culpa, si la casa estaba desordenada era mi culpa. Él tenía compulsiones de orden, entonces había que ordenar el closet por degradación de color. Y aparte de ordenar el closet por degradación de color, si alguna de las camisas no estaba, llegaba y tiraba el closet, y de repente me miraba recogiendo toda la ropa y planchando y de repente me decía: ¿y qué estás haciendo? O sea, llegaba un punto en que se desconectaba de la realidad y empiezo a vivir, y pues esta situación, yo decía: pero ¿cómo le voy a decir a mi familia? Y encima él me decía: vamos a visitar a tu familia, pero eso sí, si cuando yo te haga señas tú no salís, yo aquí me las vas a pagar. Y cuando íbamos a visitar a mi familia, de repente él me hacía así y yo me levantaba y le decía a mi mamá: ¿y por qué te querés ir si aquí está tu mamá, tus hermanos? ¿Por qué ya no querés compartir con ellos? Me decía. Entonces me hacía quedar como hipócrita, o de repente él venía, somataba puertas, hacía escándalos y todo, y de repente llegaba un punto que yo dije: voy a tomar, y quería tomar la valentía de decir dónde estaba, porque nos pasa a muchas mujeres que somos abusadas psicológicas, sexualmente y físicamente, que no tenemos el valor de decirlo. Y agarro el teléfono, llamo a mi casa y mi mamá me contesta feliz y me dice: gracias, hija, por las rosas que me mandaste con tu esposo. Y él acababa de salir de mi casa, de gritarme, de sopapearme, somatar las cosas, porque nunca me pegó. Nunca se me olvida que un día tomé la comida y yo temblaba porque no sabía si me la iba a tirar o me la iba a recibir bien, porque sus cambios de humor eran tan terribles y los ciclos eran cada vez mayores. Y si él estaba bajo estrés, los ciclos eran totalmente mayores. Entonces yo llegué a un punto que le tenía pánico a llegar a mi casa. Yo pedía que llegara el fin de semana y que hubiera cosas que hacer fuera, porque si me quedaba en mi casa iba a ser un infierno el fin de semana de las peleas. Muchas veces era entre el amor y el conflicto, porque cuando él era él mismo, era totalmente amoroso. Y cuando empezaba con sus ciclos cerebrales, realmente empezaba a ser totalmente odioso. Como Mr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿verdad? Nosotros hemos visto esa película de una persona que cambia de personalidad. Pues eso es vivir con una persona bipolar, eso es vivir con una persona ciclotímica. Yo ahorita pues tengo la madurez y la estabilidad para decir esto después de que el Señor sanó mis heridas y el Señor me ha dado libertad. Y usted ha visto que hemos hablado de mi testimonio y no he llorado, porque cuando el Señor me dio la paz y la libertad, me la dio completa. Pero en ese momento, créame que yo vivía un infierno.
Si alguien que nos está viendo en este momento, en la casa, mujer, hombre, está pasando por una situación similar, no hay una forma de detectarlo previo. No. El interruptor se activó la noche de bodas para la primer mañana. ¿Cuánto tiempo dura este proceso? ¿Cuánto tiempo usted soportó viviendo este relato que nos acaba de hacer? Fíjese, Jonathan, que yo fui criada en fe. Y yo pensaba en la salud o en la enfermedad, ¿verdad? Yo te amaré, ¿verdad? O sea, yo decía, yo me casé para toda la vida. O sea, yo me casé pensando que aún con dudas, que no me debía haber casado, ¿verdad? Porque realmente no estábamos maduros los dos para tener una relación. Pero realmente me casé con serias dudas y todo, pero yo dije, bueno, ya estoy casada, aquí le voy a hacer ganas y voy a realmente sacar adelante mi matrimonio para toda la vida, porque no es un juego, es un pacto en el altar, es una promesa ante Dios. Y yo decía, en las malas y en las buenas yo tengo que estar. O sea, mi esposo cuando era mi amigo, y fuimos amigos 14 años, o sea, él tenía una personalidad bastante estable. Lo que pasa es que las personas pueden tener múltiples personalidades, pueden haber eventos traumáticos que desencadenen esta situación. Yo viví 3 años en esta situación, pero no porque yo hubiera decidido terminar. Porque muchas veces no solamente pensé terminar, Jonathan, pensé suicidarme. Yo ya no quería vivir. Yo no quería vivir en esa angustia, en ese dolor. Aparte de eso, pues no teníamos hijos y él me lo achacaba, y luego viene la alegría de que resulto embarazada y empezamos a ser felices en ese lapso de tiempo. Él era muy considerado en ese tiempo. Yo dije, bueno, eso tal vez era lo que le hacía falta y con esto se va a estabilizar, pero pues Dios tiene sus designios y pierdo a mi bebé. Es una situación tremenda, ¿verdad? Pierdo a mi bebé porque encima nos damos cuenta, porque uno a veces no quiere hacer las cosas de ley, ¿verdad? De hacerse los exámenes de sangre, uno piensa que eso es tonto, pero realmente encima de todo teníamos una incompatibilidad sanguínea. Entonces el bebé hubiera nacido con una trisomía 18, que es un síndrome donde se hubiera deformado el niño al nacer, porque encima, aparte incompatibles como personas, éramos incompatibles en nuestra sangre. Él me acusa que fue tu culpa, que no fue tu culpa. Dios estaba cerca y nos revela en medio de esa situación. Yo solo clamaba a Dios porque ya lo conocía. Y yo le decía, Señor, por favor, sácame. Yo sé que he cometido errores, pero te pido por favor, Señor, que me des eso. Y el error más grande que yo cometí fue, Jonathan, el darle el primer lugar a Él en mi vida. Jesús era mi primer lugar, pero una mujer comete el error. Ídolo, dice la palabra de Dios en Isaías, que es todo lo que ponemos en primer lugar de Dios, en primer lugar en nuestra vida. Y yo le di mi vida a ese varón poniendo en primer lugar. Y yo no tenía la decisión, yo me quería matar. Yo decía, yo agarraba mi carro muchas veces y decía, me voy a matar, pero si me quedo medio mal, no va a ser que va a ser peor, ¿verdad? Entonces, quería suicidarme, yo quería salir de esa situación, nunca tuve la valentía. Hasta que mi madre muere. En un año tremendo, para mí fue tremendo. El año 99 para mí fue lo peor que pudo haber pasado en mi vida, porque pierdo a mi hija, mi madre muere, mis abuelos mueren, y en el medio de ese duelo, mi esposo, aparte de loco, infiel, resulta que andaba con su secretaria, y descubro el día de la muerte de mi mamá, que le dio un derrame, y tremendo. Cuando yo lo busco a él para que me ayude, él andaba con otra persona. Y empiezan mis sospechas y empieza mi dolor también, en medio del duelo, darme cuenta que mi esposo me era infiel con su secretaria. Y pues en ese tiempo yo, como he sido psicóloga, no solo clínica, sino que industrial, tenía mi propia empresa, trabajaba para algunas empresas fuertes en Guatemala, viajaba. Nunca se me va a olvidar que las empresas fueron muy buenas conmigo y me dijeron, bueno, esperamos el duelo de tu mamá y todo, me voy. Y empiezo a trabajar en Nicaragua, y cuando regreso, trabajo muchísimo, y cuando regreso de Nicaragua
me encuentro a mi esposo con su secretaria en mi casa. Y empiezo yo y tomo valentía y le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué hiciste y por qué? O sea, ¿qué? Se me había olvidado decirte que ya no quiero vivir contigo. Así de fresco. Pero nosotros hicimos un juramento ante Dios. Sí, pero mira, yo lo hice porque tú querías. Pero no porque yo quería. Y me dijo, mira, voy a arreglar mis cosas y me voy a ir. Pero antes de arreglar mis cosas, te voy a decir por qué me voy. Entonces yo le decía, dime por qué. No quiero tener hijos contigo, número 1. Número 2, hay un zancudo en la lámpara. Y número 3, ¿qué parte de te amo no has entendido? No te amo. Ya no te amo. Entonces le dije, bueno, entonces ya dijiste lo que tenías que decir. Y mire, Jonathan, yo confieso con vergüenza y lo cuento aquí. Dice la palabra de Dios que solo ante Dios doblarás tus rodillas y adorarás al Señor tu Dios. Por eso yo sabía que le había puesto a Él el lugar de Dios. Porque como muchas mujeres, aún en este conflicto, clamaba yo misericordia, ¿verdad? Pero no se la clamaba a Dios. Yo le dije, por favor, no te vayas. Y me hinqué. Yo me he hincado a 2 personas en mi vida. De una no me arrepiento, de mi madre, para pedirle perdón. Y créame que fue el día más glorioso que yo recibí. Pero a él para pedirle que no se fuera. Y nunca se me olvida que me agarró la cara y me dijo, si fuera por tu comida no me fuera porque cocinas muy rico. Pero no te amo. Agarró los anillos, me los dio en la mano y me dijo, yo soy como Fernando Magallanes, que quema sus barcos y no regreso, así que no me vas a volver a ver. Con permiso, y se fue. Después de eso, empezó mi verdadero calvario, Jonathan. O sea que lo que yo había vivido era poco. Él sacó cosas de mi casa, se fue, me vació una cuenta de banco. Aparte de eso, me dejó en la calle. Y no solo me dejó en la calle, me enjuició. Él me pidió pensión alimenticia a mí. De forma legal, todo lo contrario. Y sobre todo ese dolor y todo eso. Y en el juicio, él denunció que yo había a propósito abortado a mi hija. Los seres humanos, cuando estamos enojados, podemos hacer cosas tremendas. Y yo no decidí terminar este conflicto porque no tuve el valor, porque no tenía a Dios de mi lado, porque había perdido mi norte de poner a Dios en primer lugar en mi vida. Y al perder al Señor de su lugar, como muchas mujeres nos ha pasado, me casé porque no sabía cómo casarme, no sabía decir que no. Me casé por una codependencia tonta, me casé por una autoestima baja. Y sí le puedo decir que yo estoy segura que en un momento y yo de verdad creo que él es un hombre bueno, enfermo, desequilibrado, pero muy bueno. Y eso lo aprendí a ver muchos años después. Si en este momento estamos viendo alguna mujer que padece codependencia, que el Señor no es el centro de su vida, que está siendo abusada y que no sabe cómo salir adelante, ¿qué le podemos decir? Tenemos 2 minutos para concluir. Te basta Dios. Te basta Jesús en tu vida. Él es tu esposo. Él es el que te ama y el que ama tu alma. No te detengas. Dile al Señor que te rescate, como lo hizo conmigo. Él no tarda. Él nunca tarda. Estamos a punto de terminar este programa y volveremos la próxima semana, aquí, en Testigos de Jesús, para que ustedes conozcan cómo una vez más el Señor Jesús ha tomado de la mano a Pili y la ha llevado a perseverar en sus caminos. Recuerden, búsquenos en el Facebook, escríbanos a la dirección de correo electrónico que aparece debajo de su pantalla si usted quiere y tiene el valor de ser un testigo de Jesús. Que la paz de nuestro Señor, que sobrepasa todo entendimiento, reine en sus hogares, en sus corazones, y si el Señor lo permite, nos vemos
la próxima semana.